importante entender la lesión elemental para saber qué toco y qué no toco. Y como siempre le digo a los colegas, si no saben lo que es, no lo toquen. Es así, y deriven. Dentro de las lesiones elementales sabemos que tenemos la primera y la secundaria. Las primeras van a sentar sobre piel sana y las secundarias van a asentar sobre o una piel que está herida o evolucionaron de una lesión primaria. Dentro de las lesiones primarias tenemos las máculas, de las cuales vamos a tener dos tipos, pigmentarias y vasculares. Y es importante diferenciarlas. Las vasculares en general, ya vamos a ver una excepción, pero las vasculares, cuando hay congestión, como ven en la imagen de arriba a la derecha, si yo la presiono con un vidrio o con un acrílico transparente, desaparece. A diferencia de lo que son la extravasación de sangre, o una pigmentaria que si yo la presiono y veo a través del vidrio o del acrílico transparente, no se va a modificar, ¿sí? Dentro de las vasculares son las que están relacionadas con la circulación o con la sangre. Tenemos las vasculares por congestión, que es el eritema. Podemos tener las telangiectasias marcadas o no, simplemente el eritema, ¿sí? Que el eritema se da porque hay un aumento de la circulación en la sangre, en los vasos, y se trasluce. La extravasación, que es extra viene de fuera y vasación viene de vaso, de los vasos sanguíneos, que la sangre sale por las paredes de las venitas em, y queda depositada la sangre ahí entre la dermis y nosotros la vemos a través de la epidermis, ¿sí? Que es en el caso de las púrpuras. Si ustedes tienen algún familiar que sea de mucha edad, que a veces se golpean y ante cualquier toque o raso se le hacen como unos roces, se le hacen hematomas. Bueno, un hematoma, lo que nosotros acá le llamamos moretón, un hematoma es una extravasación de sangre, ¿sí? Es una mácula porque hay sangre depositada en el tejido, que después se va a ir yendo porque la piel tiene componentes que lo van a degradar. O neoformaciones, que son malformaciones de los vasitos que se traducen a veces en tipo de lunares o manchas que son de color rojo a violeta, ¿sí? Y dentro de las máculas pigmentarias podemos tener hipocrómicas, donde vemos una disminución en el calor, y esta imagen que yo les puse acá es de una pityriasis alba, que nosotros podemos llegar a tratar o a dar apoyo domiciliario para eso. Ya después la vamos a ver. O una hipercrómica, que es la hiperpigmentación como nosotros la conocemos. Eso sería una de las lesiones primarias. La otra es la pápula, y hay muchas cosas a las que nosotros le podemos llamar pápulas, ¿sí? Y puede ser de un contenido líquido o sólido. Generalmente el contenido sólido es lo que le llamamos verrugas, y cuando tiene un contenido líquido es lo que le llamamos roncha. La roncha es porque se inflama el líquido por debajo y después baja. Es como cuando nos pica algún insecto, por ejemplo, o cuando tenemos urticaria. Que se hacen como estas elevaciones con líquido por dentro que después se van solitos y no dejan cicatriz. Suelen ser superficiales, ¿sí? Y una verruga plana, esta por ejemplo que vemos acá, es lo que nosotros también conocemos como teste, pero son verrugas que están dadas por un virus, HPV. Es una cepa del virus HPV, ¿sí? Que ataca la zona de la piel. Y las pápulas suelen ser chiquitas, de menos de unos 5 milímetros. Bien. Cuando nosotros hablamos de que algo se forma en placa, es cuando tenemos muchas pápulas, ya sea líquidas o sólidas, que se han ido formando una al ladito de la otra, muy cercanas, y forman como una meseta, como una placa más grande. Los ejemplos más comunes son la psoriasis, que acá se ve muy bien, como tenemos pequeñas pápulas enrojecidas, con descamación por encima, que se van juntando una al ladito de la otra y van formando una placa más grande. O la urticaria es la conjunción de muchas ronchas, ¿sí? Eso es una placa, ya sea sólida o líquida. Bien. Y acá nos vamos a detener un poquito porque esto nos da confusión a veces cuando vemos el tema del acné, el tema del tubérculo y el tema del nódulo. Las dos son lesiones similares, ¿sí? Que suelen tener un contenido celular, líquido, líquido sólido. El tubérculo es más superficial y no suele dejar cicatriz. El nódulo suele ser más profundo. Muchas veces no lo vemos, pero sí lo tocamos y el paciente le duele. Estos pacientes con acné inflamatorio, y deja cicatriz.
en la mayoría de los casos nosotros vemos tubérculos en los pacientes con acné. Y si después terminan resolviendo el pústula, es un tubérculo. En general, el nódulo tarda mucho en resolverse y suele salir al exterior cuando ha sido manipulado o ha tenido alguna complicación. Y ahí es cuando deja la cicatriz. Porque al nódulo en general no le interesa salir a la superficie. El paciente lo toca, yo voy como cosmetóloga y me encanta meter agujitas y yo le quiero sacar el nódulo, o aprieto, presiono en la zona. Pero el nódulo, el cuerpo elige muchas veces no sacarlo, porque le conviene más mandar células del sistema inflamatorio, del sistema inmunológico, macrófagos, para que lo vayan degradando. Por eso los nódulos a veces se tocan y duran tanto meses a veces en irse. Pero el cuerpo le va a convenir eso a romper todas las capas y salir al exterior, que obviamente ahí deja cicatriz. Por eso es tan importante que el nódulo no se toque. Después lo vamos a ver cuando veamos acné. Bien. Bueno, la goma suele ser un nódulo que se forma, se empieza a ablandar en el centro, sale sí a la superficie, drena el contenido al exterior, deja cicatriz, y lo más común es de la vacuna o ciertas vacunas como el de la BCG que nos deja esa cicatriz, que tenemos casi todos. Y los tumores que son neoformaciones. Neo viene de nuevo, ¿sí? Son formaciones celulares. El cuerpo empieza a producir más células en una zona de lo que debería. En la imagen que ven ustedes acá de la izquierda es un carcinoma vasocelular, o sea, un tumor de las células de la capa basal de la epidermis, que es un tipo de cáncer de piel. Y lo que ven a la derecha es queratosis seborreica, que es una proliferación de células de la epidermis y que tienen un componente graso, ¿sí? En general, permanecen una vez que se forman o a veces van creciendo. Pero eso es un tumor, no necesariamente tiene que ser maligno. El tumor es una formación o una neoformación. Tenemos la queratosis, que es el engrosamiento de la capa córnea. Tenemos la descamación, que es un desprendimiento en general fisiológico, sobre todo si tenemos la piel deshidratada, lo vamos a ver, y en algunos casos sí puede ser como una ictiosis, un proceso patológico, pero se descama mucho más y son desprendimientos en capas. Tenemos las vesículas, que son ampollitas pequeñas. La ampolla es una cosa y la vesícula es otra. La vesícula van a ser cavidades muy chiquititas, de 1 a 3 milímetros, que van apareciendo y suelen, lo que nosotros llamamos multitabicada, pero es porque van apareciendo una al lado de la otra muy cercana, ¿sí? Y a veces parece que se juntaran. El caso más característico es el del herpes, ¿sí? Son vesículas. Y las ampollas son más grandes, suelen tener 5 milímetros o más, y es lo que se llama unilocular. O sea, es una sola, puede haber varias, pero es una sola, ¿sí? Un cuerpo solo, a diferencia de la multitabicación de la vesícula. Bien. Tenemos las pústulas, que la pústula, ¿cuál es la característica? Que nace ya, en el comienzo ya tiene pus. A diferencia de un tubérculo, que primero da la sensación que es una elevación roja, que está presente, no tiene puntita y después aparece. Eso sería un tubérculo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el forúnculo, por una contaminación bacteriana, ¿sí? En este caso, la pústula ya nace con la puntita de pus y suelen estar siempre cercanas al aparato pilosebáceo, a un pelo, a un poro, y son superficiales, ¿sí? Son bien superficiales. Y tenemos el quiste, que básicamente es como una bolsita separada del organismo con su propia pared que tiene un contenido, ya sea líquido o ya sea sólido, ¿sí? Bien. Y esta plaquita que yo les puse acá es como para poder entender si tengo una lesión, ¿cómo lo puedo clasificar? Y bueno, yo podría ver si es de contenido sólido o líquido, cuánto mide, si se eleva o no de la piel, y ahí puedo ir definiendo para clasificarlas. Entonces, bueno, tengo una lesión que me llegó con contenido sólido. ¿Se eleva? No. Bueno, puede ser una mácula, ¿sí? ¿Se eleva muy poquito y es chiquitita? Puede ser una pápula. ¿Es más grande? Puede ser una placa, ¿sí?
Se eleva mucho, se palpa, se ve, puede ser un tumor si lo veo y lo palpo. Si solamente lo palpo, puede ser un nódulo, ¿sí? Bueno, viene la lesión, tiene un contenido líquido. ¿Es plasma? ¿Es sangre? ¿Cuál es el tamaño? Si es chiquitita y multitabicada una vesícula, si es de más de medio centímetro y esta solita es una ampolla, ¿sí? Si tiene contenido de pus, puede ser una pústula. Si tiene otra definición que no le puedo llegar a dar, pero está muy sobrelevada, puede ser un quiste, ¿sí? Y así, a medida que voy haciendo ese análisis, voy viendo cómo clasifico la lesión. Y dentro de las lesiones secundarias tenemos lo que se llama costra, que es la que aparece comúnmente después de un herpes, después de que hay vesículas, eso se rompe, larga un contenido de plasma, de sangre, restos celulares y se forma la costra. ¿Cuál es la función de la costra? Proteger la piel hasta que empiece a repararse el tejido por debajo. Por eso es importante no sacar las costras, ¿sí? Tenemos la erosión. La erosión, por ejemplo, es si yo me raspé, ¿sí? Es una pérdida de sustancia, se fue la sustancia que conforma el tejido. Em, en general, cuando nosotros sabemos que hay un enrojecimiento y una herida, puede llegar hasta la capa basal, pero le llamamos erosión cuando está en ese nivel, o sea, hasta la capa basal de la epidermis, por ende no deja cicatriz. Pero ya podemos llegar a tener otras lesiones que vamos a ver que son las más profundas y esas sí dejan cicatriz. En este caso son estas. La úlcera, donde sí ya se compromete, hay pérdida de sustancia y se compromete la capa basal, donde vamos a dejar cicatriz. Y a la derecha vamos a ver una escara que ahora está en proceso de secado. Esta que vimos acá a la derecha es una úlcera varicosa, ¿sí? Y de la izquierda, perdón. Y de la derecha una escara, que básicamente el tejido por falta de oxigenación, que esto se da mucho en pacientes que están inmovilizados durante mucho tiempo o que están hospitalizados, por falta de oxigenación y presión, se hace una necrosis, o se muere el tejido, se desprende el bloque y queda esta lesión, ¿sí? Después tenemos las fisuras, básicamente donde más las vamos a ver es en manos y pies, donde hay pérdida de sustancia, es por un trauma, por roce reiterado, ¿sí? Y suele estar cercana a o todo lo que sean orificios naturales o pliegues, acá al borde de la boca, por ejemplo, una fisura que se puede dar normalmente en el borde de los ojos, ¿sí? Y palmas y planta de los pies, palma de las manos y planta de los pies. Y lo que son las cicatrices, que básicamente es la reparación de la continuidad del tejido. O sea, el tejido en nuestra piel tiene que continuar siempre. Cuando hay una herida, el organismo se encarga de regenerarlo. Y vamos a tener varios tipos de cicatrices. Tenemos la atrófica, que queda hundida, que es por debajo del plano de la piel, la normal o plana, que suele ser visible, pero está a un nivel parejo del tejido, la hipertrófica, que acá, por ejemplo, en la imagen de arriba tenemos. Estas son hipertróficas, acá vamos a hacer, porque a veces tenemos la duda de cuál es cuál. Esta, por ejemplo, es hipertrófica, está por encima del plano. Y esta es queloide, porque creció por encima y por fuera de los bordes, ¿sí? Acá es cuando nosotros no tenemos un freno en la formación de colágeno. Se formó colágeno, se formó, y no teníamos los señalizadores que nos digan que teníamos que frenar esa formación de colágeno. Por eso, cuando viene un paciente y yo tengo que hacer alguna técnica que pueda llegar a tener algún tipo de proceso cicatrizal posterior, tengo que preguntar siempre en mi ficha si hace queloides, ¿sí? Bien. La esclerosis es muy raro verlo, es lo que nosotros llamamos un endurecimiento de la piel, donde vemos la piel se pone lisa, brillante, muy dura, puede estar hiperpigmentada y hay una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia, donde una de las manifestaciones es el endurecimiento de la piel. Tenemos la atrofia, que la atrofia más normal que conocemos es la del envejecimiento, donde la piel se adelgaza, se afina, ¿sí? Y la liquenificación, que es el engrosamiento de la epidermis, y es muy común verlas en zonas de mucho roce, ¿sí? Dorso de las manos, también en cuello, en algunos pacientes, o cuando hay algún tipo de patología, podemos ver liquenificación como en la diabetes, en algunos casos de diabetes.